ministerios. Y ya con nosotros el doctor Héctor Rivera, el pastor Héctor Rivera ya con nosotros. Pastor, que la paz del Señor sea contigo. Bienvenido aquí a Tertuhablemos en esta mañana. Tiene que quítele el mute, pastor, y la cámara para poderlo ver. Está por ahí, ahí está. Ahora el mute, pastor, quítele el micrófono. Ahí, ahora sí. Ahora, Dios te bendiga, Jesús. Y un privilegio, un placer el poder estar contigo, con tu radio audiencia o tu audiencia de Facebook. Pienso que estoy en Radio Redentor. Así es, así es. Pero qué bueno, pastor, que usted esté con nosotros. El pastor Héctor Rivera es nuestro invitado de los miércoles para compartir una palabra de Dios al corazón de nuestros hermanos y hermanas. Pastor, este momento lo queremos dejar que Dios le use. Dios le ha dado una palabra. El pastor Héctor Rivera es pastor retirado de las iglesias Discípulos de Cristo. Jubilado. Jubilado, no retirado, ¿cierto? Jubilado, porque ciertamente Dios le ha bendecido y le ha bendecido con un ministerio poderoso a través de los años. Y qué bueno es que el pastor Héctor Rivera hoy pueda compartir con nosotros una palabra de consejo, una palabra de Dios al corazón de cada pastor y cada pastora. Los que están conectados, no se vaya. Hay una palabra de Dios para ti, pastor. Así que adelante con la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Gracias, Jesús. Cuando se me invitó para este tipo de programación a esta hora, se me dijo que había 3 poblaciones que se habrían de tocar principalmente. Personas que estaban aspirando o pensando sobre la posibilidad del ministerio. Número 1. Número 2. Aquellas personas, pastores, que ya llevaban unos añitos de labor como pastores o como ministros. Y tercer lugar, aquellos que llevaban bastante tiempo. Así que hay 3 poblaciones ahí. Eso me va a llevar durante las siguientes semanas más bien a compartir unos consejos, unas vivencias, unas preocupaciones que he elaborado, por decirlo así, que he desarrollado a través de 42 años de ministerio, que parece que fue ayer, pero los años han pasado. Observo a personas como Tilio, como Pablito, que conozco desde, ni lo menciono, que mencionaste, personas que Dios ha bendecido y que me honra el compartir con ellos. Permítame darle lectura a una famosa porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 6, los versos 8 y 9. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. Como hay diferentes etapas, lo primero que vino a mi mente y que veo que en uno de los participantes durante la semana tocó algo de ello, me parece que es importante ver el llamamiento como lo más imprescindible que debemos entender y visualizar. Digo eso porque yo fui orientador profesional antes de ser pastor y trabajé en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, como orientador en la Facultad de Estudios Generales. En esa facultad me encontré en diversos momentos con estudiantes que no habían podido entrar, por ejemplo, a ciencias naturales, que era que todo el mundo quería. Pero cuando no pudieron entrar, dijeron, pues vamos para pedagogía. Y eso me preocupó porque me parece que uno no debe entrar en otra profesión sin tener pasión, seguridad, garantía, inquietud hacia esa labor o esa profesión en particular.
La pastoral no es diferente. Te tengo que ser sincero. Cuando yo inicié o comencé el proceso hacia el ministerio, al principio lo hice bajo protesta. Yo no quería ser pastor. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que escuché recientemente de Michael Morales en el programa de Radio Redentor el lunes, yo también fui hijo de pastor. Pero por ser hijo de pastor, yo no quería ser pastor. No porque papá fuera malo y nada por las cosas que se mencionó, sino porque había visto muchas cosas en la vida de la iglesia. Porque me crié en el evangelio. Mis padres eran cristianos desde nacimiento. Se conocieron en la iglesia y se casaron en la iglesia. Imagínense de dónde vengo yo. Mi papá nació en una vigilia pentecostal, literalmente hablando. Había una vigilia en el campo y por allí surgió que era la hora de llegar mi papá. Y según me cuentan, cuando nació, había un ministro que era un tío, José Rivera en Ponce, de la Iglesia de Dios Pentecostal, y comenzó a profetizar y le dieron el nombre del profeta Isaías para que honrara el nombre. Imagínense de qué cepa vengo yo. Habiendo dicho eso, me parece importante destacar que llegó un momento que Dios me tocó, me habló fuertemente, hasta el punto que cuando dije que sí, estaba en la cama sentado un sábado por la mañana y le dije al Señor, está bien ya. Y mi esposa se me quedó mirando, ¿qué te pasa? Y le dije, ¿qué tú dices si yo aspirara a ser pastor? Ella se rió y salió de la habitación. Y yo dije entre mí, ¿llamamiento de qué? Si mi propia esposa se ríe. Pero después de un rato ella regresó y se me quedó mirando. ¿Tú estabas hablando en serio? Y fue que yo le había prometido a ella, cuando me enamoré y me casé, que yo no sería pastor. ¿Por qué? Porque yo era un líder. De hecho, fui presidente de la Confraternidad Universitaria de Aviamiento en el recinto de Río Piedra, después del reverendo Víctor Ramos, actualmente con la Iglesia Asamblea de Dios en el Calvary Church en Orlando. Así que yo fui el sucesor, por decirlo, de Víctor. Y yo desarrollé un ministerio amplio de como 100 estudiantes universitarios y pudimos lograr entrelazar con otras instituciones universitarias y hacer grandes retiros y movimientos. Dios se movió en los años 70 de una manera especial. De la misma manera que Dios llama al profeta Isaías, uno tiene que tener seguridad de que Dios te haya llamado. Porque vendrán o vienen momentos en la vida ministerial, francamente no muy agradables, no muy sencillas, momentos difíciles que te van a jamaquear la existencia. Y si uno no tiene la convicción, la plena convicción de que Dios está en el asunto, va a rajarse. Yo he visto muchos pastores comenzar y no poder finalizar. Yo prediqué en la despedida, la jubilación del reverendo Víctor Colón de la Cruzada Evangélica. Y él estuvo no sé cuántos años, más de 30 y pico, aunque nació y se crió allí. Y dije en aquel momento que lo felicitaba porque hay muchos pastores que comienzan, pero no finalizan la carrera. Y para mí ha sido un privilegio
que Dios me haya concedido de poder finalizar. No ha sido fácil, pero en los momentos de mayor dificultad me acuerdo del llamamiento de Isaías y me acuerdo que Dios me llamó. Y aunque me duela o me dolía en algunos momentos dados, Dios me llamó. Y cuando Dios llama, Dios sostiene, Dios fortalece, Dios bendice, Dios dirige, Dios es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Por lo tanto, pastores, asegúrense de que tiene un llamado. Pensé diciendo que era orientador porque hay personas que quieren, por ejemplo, yo entrevistaba a candidatos pastores en mi denominación años atrás en la comisión ministerial. Y algunas veces me encontraba con personas que me contestaban porque quería ayudar o quiero ayudar. Tú lo puedes hacer como trabajador social. Tú lo puedes hacer como psicólogo. Tú lo puedes hacer como orientador. Hay múltiples maneras que tú puedes ser de gran valor. Tu vida puede ser de gran valía, pero el ministerio no es cuestión de que siento. Esto es mucho más allá. Ahora, ¿cómo Dios llama? Ahí yo no me meto. Dios llama como llama el profeta Isaías o Jeremías desde el vientre de la madre. Dios llama en el silbo apacible. Dios llama de diversas formas. Yo no cuestiono eso, pero esté seguro que en tu corazón hay un llamado de Dios. Porque cuando llegan esos momentos de crisis, de lo cual hemos de hablar en otras ocasiones, uno tiene que tener la garantía, la seguridad, la convicción de que Dios está como poderoso gigante. Y después que Dios esté, que venga lo que venga, que vamos a prevalecer. Porque si Dios llamó, Gigi Ávila decía que cuando Dios llama, Dios paga, invita y que Él paga. Yo creí eso. Mire, yo tenía muchas preocupaciones económicas. Yo era un profesional. Yo tenía una maestría. Cuando Dios me llama, ya yo era director. Yo era decano asociado de estudiantes. Wow. En la Ana G. Méndez, propiamente. Yo tenía 26 años, Jesús. Yendo para 27. Y cuando Dios me llama, yo, Señor, pero sé pastor. Dios fue bueno, aún en el aspecto económico. Porque como decía el pastor Morales, uno crea conciencia en las iglesias. Y las iglesias saben remunerar, saben asegurarse de que su pastor y su familia esté bien atendido. Mis hijos, cuando se bautizaron, yo estaba en Sierra Linda de Bayamón. Me dijo una vez mi hijo, yo le doy gracias a Sierra Linda porque nunca me trataron como el hijo del pastor. No me hicieron esa presión. Y se bautizó mi hijo y mi hija en aquel momento, un privilegio enorme que yo tuve gracias a él. Así que, amados hermanos que están al alcance de nuestra voz, yo quiero recordarte en esta hermosa mañana, después de 42 años de ministerio, puedo mirar retrospectivamente, mirar hacia atrás, mirar todas las experiencias y darle gracias a Dios por ese llamado. No me arrepiento haber dicho que sí. No me arrepiento haberme desviado de mi carrera original y de todo. Y yo quería estudiar doctorado. Pues mira, estudié doctorado, pero en el ministerio. Dios es bueno y te concede. A mí me dijeron o me decían, varón, el pastor viajero. ¿Y por qué? Porque fui pastor misionero. Yo tenía un arreglo con la iglesia que anualmente yo saldría para alguna misión y se me pagaría.
Y yo fui, y yo viajé, y yo caminé la Seca y la Meca, porque creo que Dios nos llama no solamente estar en cuatro paredes, sino para trascender las paredes aún de nuestra iglesia o de nuestra denominación y ser de bendición. Este programa, tu ministerio, por ejemplo, se está ampliando y extendiendo más allá de la iglesia de Dios. Dios te ha llevado a un nivel, un plano distinto. Y usted que me está escuchando, puede ser que Dios tenga esa intención contigo, pero si es una iglesia pequeña, en una iglesia rural, donde yo comencé en Naranjito, Dios te va a bendecir, porque Dios llamó al profeta Isaías. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que hablar sobre él y de él? Pero él dijo, heme aquí. Envíame a mí. Uno tiene que entonces tener la disposición. Una cosa es tener deseo de hacer algún bien. Otra cosa es recibir el llamado, pero otra cosa es responder. Cuando yo visité una iglesia en Venezuela, y era una iglesia con énfasis misionera, pero me llamó la atención que esa iglesia todo el mundo tenía llamado para algún país. Hasta donde sé, de todos los feligreses de esa congregación, incluyendo el pastor, una sola persona se convirtió en misionero en Israel, por cierto. O sea, todo el mundo tenía llamado, pero con la boca un mamey. Uno tiene que abrirse a la posibilidad sin temor. Porque Dios, el que llama, va a bendecir y va a abrir las puertas que sea necesaria. Hay pastores que hasta se ubican y yo quiero ser el pastor de tal iglesia. ¿Ah? Y entonces cuando surge la vacante, hacen ciertas cosas que no voy a entrar, que yo he visto, que he escuchado a través de los años. No. Si Dios te quiere para ese lugar, Dios abrirá la puerta. Ese es el problema de él. No es el problema mío. Yo quise ir a cierto lugar que no viene al caso y no me estoy contradiciendo. Uno puede tener deseos. Claro. Fuera de Puerto Rico, por cierto. Y entonces, toda mi vida quise ir allá. Y entonces yo hice un compromiso con la iglesia local para un proyecto y ese sábado firmé como un pacto con la feligresía y con el liderato, que hasta que no finalizara yo no me iba. Una semana después, es más, eso fue sábado, jueves, recibo una llamada telefónica del pastor hispano nacional que ustedes tuvieron en programa de Radio Redentora hace unas semanas atrás. Y él me llama para ofrecerme, ver la posibilidad de ofrecerme de ir a esa iglesia. Y cuando yo escuché por el teléfono eso, yo hice así. Qué gracioso. Me reí porque lo deseaba, pero ya yo había comprometido mi palabra y Dios me quería en otro lugar que permaneciera. Dios arregla los asuntos, ¿sabe? Y lo importante es saber, es tener claridad y esa pasión, sabiendo que el Dios que llama es el Dios que sostiene. Mi familia ha sido sostenida y yo en mi jubilación me maravillo. Veo la cuenta y yo no me explico cómo se aumenta eso. Le he dicho a mi señora, chequéate esa cuenta, no lo entiendo. ¿Ah? Porque a esta etapa de mi vida yo tengo que atender a mi hermana, que es paralítica de nacimiento. Y mi hermano se negó por las razones que fuese, que no tenía los recursos, pagar, aportar, y me quedé. Y $1,300 salen mensualmente de mi bolsillo. Cuando se supone que yo tengo mucho menos ingresos. Pero mira, lo estamos haciendo. El Dios que llama te ayuda aún en la vejez. Te ayuda aún en las etapas que ven tu vejez. Porque Dios es un Dios que sostiene.
Y yo alabo y glorifico el nombre del Señor, porque fue un Dios que me llamó, que me ha sostenido, que me sostiene y un día me llamará a su presencia. El Dios que llamó a mis abuelos, el Dios que llamó a mis padres, el Dios que me llamó a mí, está conmigo como poderoso gigante. Así que no temas, siervo, no temas, sierva. Mantente enfocado en lo que tú tienes que hacer y deje que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Me parece que la palabra de esta mañana ha sido poderosa. Pastor Héctor Rivera va a tener una palabra de oración. Pero mire, para los que están viéndonos, qué poderosa experiencia. La pastora Góndola nos dice que es poderoso. Sonia nos dice amén, gloria a Dios. Los pastores Miguel Acosta y su esposa Sonia de la Iglesia Bautista de Río Grande le envían un abrazo, pastor, y nos dicen con fe marchemos. Amén. Óigame, la pastora Yareli Aponte de allá desde la Iglesia de Dios, Las Marías, está conectada con nosotros. Hay tanta gente que está allí. Omar Figueroa nos dice, poderoso, Dios les continúe bendiciendo. La gente ha recibido esta palabra, pastor, y la palabra de su corazón ha salido al corazón de nuestro pueblo. La gente está allí, le doy la gloria a Dios. Su palabra a mí también me ha ministrado y me ha tocado. A la gloria de nuestro Dios, el Señor nos ha bendecido. Así que manténgase ahí, porque el pastor Héctor Rivera tendrá una palabra de oración para que esta palabra y todo lo que ha pasado durante toda esta mañana no vuelva atrás vacía, sino que la palabra haga el propósito para lo cual fue enviada. Adelante, pastor. Bendecimos tu nombre. Yo alabo tu nombre. Gloria a Dios. Y te doy gracias de lo profundo de mi alma. Aleluya. Por los llamados que tú haces, por los llamados que sigue haciendo, hombres y mujeres de tantas latitudes, de tantas denominaciones, de tantas iglesias de fe, que han dicho que sí y que han respondido. Y tú has sido bueno, Señor. Y yo te pido una bendición especial por aquellos que están al alcance de nuestra voz, que nos están viendo, que nos están escuchando y que puedan sentir lo profundo de su alma, que tú estás con ellos. Repito, como poderoso gigante, sosténles, fortaléceles, diríjales, déles una guianza, que puedan sentir que tú estás dirigiendo, que tú estás abriendo y que tú estás, o que ellos están, nosotros estamos en el propósito tuyo. Gracias por Jesús Semidey. Gracias por su ministerio que se extiende a la iglesia de Dios. Gracias, Dios amado, porque desde Colombia, desde Panamá, se está observando desde los Estados Unidos y tú estás llegando a unos niveles insospechables. Yo bendigo de manera especial sus vidas y gracias por estas palabras, confiando que haya sido de bendición. En el nombre de aquel que vive para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. A la gloria del Señor, pastor. Gracias por haber dado esta poderosa palabra. Si tuviera, pastor, usted su información de cómo pastores, pastoras pudieran comunicarse con usted. Sé que hay gente que les gustaría recibir palabras suyas, consejos. Su ministerio es un ministerio poderoso. ¿Cómo la gente puede accesar a usted? Pues hay dos maneras. Mi teléfono 787-640-6543. Mi celular. Repito, 640. Bien sencillo. 6543. Ahí me pueden conseguir. Mi email. Rev de reverendo REVHM Rivera. Héctor Manuel, pero abreviado @gmail.com. Ahí también me pueden conseguir. Un abrazo y estoy totalmente al servicio de la iglesia y de su pueblo. A la gloria del Señor, pastor, gracias por estar con nosotros. De verdad Amén. Que el Señor nos ha bendecido con su ministerio y nos seguirá gracias bendiciendo. A ti. Así que recuerde, esta palabra de hoy está grabada, queda grabada aquí en Facebook.
pero a la misma, que usted la puede ver durante todo el día de manera diferida. Pero también, si usted quiere escuchar solamente esta palabra, este segmento de Mi Corazón a Tu Corazón con el pastor Héctor Rivera, usted va a YouTube, Jesús Everyday Ministries, y allí usted lo va a encontrar. Usted va a ver allí este segmento con esta palabra poderosa, que ciertamente es para compartirla con otros pastores y pastoras. Pastor, nuevamente gracias. El Señor nos ha bendecido con su ministerio. Dios te bendiga. Un abrazo.